Señoras y señores, a propósito de todo este análisis que estamos haciendo sobre la crisis de Metrolínea y la liquidación del ente gestor, Metropolitano puede confirmar que el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, acaba de renunciar a su posición, a su cargo en justamente como gerente del ente gestor Metrolínea. La renuncia de Castro, del gerente de Metrolínea, se hará efectiva a partir del 27 de abril. Y esto tiene que ver, digamos que, ¿por qué la fecha del 27 de abril? Porque el 26 de abril justamente se vence el contrato, la prórroga del contrato que se hizo con Metro 5 Plus, el único operador que le queda al sistema. Estamos en los días más cruciales de la muerte de Metrolínea, porque hoy es 11 de abril. El servicio en las troncales, que es completamente deficiente, es casi nulo en este momento, con un par de buses Metro 5 Plus, está prestando el servicio porque no les han pagado además al operador, entonces deja de operar el 26 de abril. No hay un plan para qué va a pasar de ahí en adelante y eso hará que se caiga como un castillo de naipes el sistema, porque al no haber un contrato con un operador, al no haber operador, simplemente el ente gestor tiene que cesar actividades y se cae la complementariedad. Los buses convencionales no pueden seguir prestando el servicio en el sistema Metrolínea y entonces simplemente quedamos a la deriva en lo que tiene que ver con el sistema Metrolínea. La noticia es que el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, ha renunciado a su cargo y se hará efectiva la renuncia a partir del 27 de abril. Oye, ¿qué escenario tan complejo el que se abre con esa situación? Verdaderamente una bomba. No. Sí. O sea, ya de alguna manera en el debate del martes en el Consejo hicieron unos cuestionamientos muy fuertes contra el gerente. Él indicaba y defendía su nombramiento con unas competencias bastante, pues con unas credenciales en punto de competencia y de experiencia en el sector bastante sólidas, lo que permitía pues concluir o inferir que había sido un acierto del alcalde la designación del gerente. Pero también era un escenario supremamente complejo de cara a lo que se pueda presentar y lo que viene es a quedar en evidencia que la agonía del ente gestor, del sistema, el fin está más cerca que nunca. O sea, esto genera un escenario complejísimo porque a la situación que tú planteas, Javier, de la terminación de esa prórroga del contrato con Metro 5 Plus en el tema de complementariedad, si a eso se le agrega la renuncia del gerente, a partir de ese momento, o sea, la entidad queda acéfala y la liquidación también ahí enredada, pues es un escenario bastante complejo. Oscar, ibas ahí a apuntalar claro, algo. Complementemos la bomba. Usted complemente porque yo estoy trinando. Ajá, en este momento la alcaldía de Bucaramanga acaba de sacar un comunicado oficial rechazando, se le informa, la nación acaba de votar negativa la liquidación de Metrolínea. Con el 70% de participación en la votación, el gobierno nacional impuso su decisión y negó la liquidación del ente gestor del sistema integrado de transporte masivo del área metropolitana, ignorando el principio de viabilidad económica y desconociendo la voluntad de los municipios. En ese mismo sentido, la alcaldía dice que los municipios de Bucaramanga, o sea, sus alcaldes, Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, votaron afirmativamente por la liquidación. Sin embargo, como lo mencionaba Javier, el gobierno nacional tiene el 70% de la participación accionaria y votó negativo, razón por la cual esto sigue en veremos. Entonces, estoy trinando de la siguiente manera, que usted me corregirá. Digo, atención, esta es la cuenta de Twitter de Metropolitano para que nos sigan. Atención, renunció el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, tras la negativa del gobierno nacional, ¿cierto? Tras la negativa del gobierno nacional, de apoyar. A través del ministro de Transporte y de Hacienda. De apoyar la liquidación. Así es, Javier, sí. Tras la negativa del gobierno nacional de apoyar
de apoyar la liquidación del ente gestor, el funcionario presentó su renuncia que se hará efectiva a partir del 27 de abril. Listo. Sí. Un mes después, el 27 de mayo, era que se terminaban las facultades del alcalde para poder llevar a cabo esa liquidación. Pero supongo yo que ya con esta decisión del gobierno nacional, igual que nada es igual. Ahí se abrió un compás el martes, es lo que yo les digo, o sea, hay una cantidad de información ahí que queda en el aire, porque el asesor jurídico de la alcaldía del municipio de Bucaramanga, perdón, indicaba que los 6 meses comenzaban a correr desde el momento en que se dieran las condiciones para la liquidación, las que todavía al parecer no se han dado. Entonces, estaban como, yo no sé si el término sea el indicado, como jugando con esa terminología, porque siempre creímos que los 6 meses contaban a partir del momento en que se sancionaba el acuerdo que contenía las facultades. Entonces ahí hay otro escenario que se abrió desde mi punto de vista. No sé hasta dónde pueda resultar válido porque no me he detenido pues a revisar el tema al detalle, pero eso quedó ahí como en el aire. Igual que la propuesta del concejal del pacto histórico, quedó en el aire ese argumento que se planteó, que se alcanzó ahí como a esbozar y que lo lanzaron así como quien no quiere la cosa, pero a mí me dio esa sensación que están jugando con la redacción, con los términos que se utilizaron en la redacción de la iniciativa que terminó siendo el acuerdo que aprobó el Consejo Municipal el año pasado. Y como usted lo dice, jugando es el término indicado, porque es que cuando hice el artículo precisamente sobre que no avanzaba el tema de la liquidación de Metrolínea, al momento de consultar al jefe de gobernanza, jefe de gabinete de la alcaldía, él fue el que me dijo, no, Oscar, los términos comenzaban, era desde el 27 de noviembre que se sancionó el acuerdo municipal, porque yo estaba haciendo cuentas desde que fue aprobado en segunda instancia en la plenaria del Consejo. Él me dijo, no, los términos cuentan desde este día y de la sanción. Y ahora entonces, pues ya jurídicamente dicen que no, que esos otros términos, pues están mirando, es que esto es muy enredado, es muy complejo, pero ya de algo servirá ese acuerdo municipal teniendo en cuenta que ya el gobierno nacional dijo que no. No, hay unas facultades que se le dieron son las facultades, no las podrá utilizar. No, sí. O sea, el alcalde necesita las facultades para poder hacer lo que le compete hacer, punto. Ahora, si no le autoriza el órgano de mayor envergadura de la que conforma la estructura organizacional, valga la redundancia, de la sociedad, en este caso la Asamblea General, pues no se pueden utilizar, como lo dice Javier, pues quedan ahí. Pero lo cierto es que el alcalde va a decir, mire, yo hice lo que tenía que hacer para hacer lo que me correspondía, que era atender la recomendación inicial de la Asamblea General encaminada a la liquidación. Ahora la Asamblea General no la aprobó. ¿Qué conclusión o a dónde podría uno llevar la decisión, la lectura de la decisión que toma el gobierno nacional hoy de no aprobar la liquidación? Que debe tener una alternativa. Debe tener una alternativa para frentear la situación tan compleja en la que se encuentra el sistema en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces habrá que sentarse también a esperar qué va a plantear el gobierno nacional como una respuesta a esa negativa de no aprobar la liquidación para efectos de solventar la crisis en la que estamos, porque se va a presentar una situación muy, muy, muy compleja. Pues yo ya le tengo qué va a hacer la administración en un comienzo. Dice que frente a este escenario, la alcaldía anuncia la interposición de acciones judiciales pertinentes para lograr la liquidación de Metrolínea, ya que considera que la posición que tuvo el gobierno fue de abuso de mayorías. Eso lo que significa es que no se planteó una solución que satisfaga a los intereses de la alcaldía de Bucaramanga dentro de la asamblea. Del ministerio, de la nación, a los intereses de la nación. Que la respuesta
a los requerimientos que les hicieron los representantes del gobierno nacional en la Asamblea General, que representan el 70%, no de la composición accionaria, Oscar, porque las acciones son de los accionistas. Aquí sí. Lo que tiene en su poder el gobierno nacional es el usufructo, es la posibilidad, le trasladaron el derecho las acciones tienen un doble componente, un componente político que tiene que ver con las decisiones que se toman en la asamblea, y un componente económico que es lo que tiene que ver con la distribución o con la participación en las utilidades y en las pérdidas que genere cada ejercicio fiscal. En este caso, lo que se le entregó al gobierno nacional en usufructo fue la posibilidad de tomar decisiones en la asamblea. Las acciones siguen siendo de los accionistas. El contrato de usufructo tiene su razón de ser en el hecho de que el gobierno nacional apalancó financieramente el proyecto, o sea, por cada peso que se invirtió en la construcción del sistema, el gobierno nacional ponía 70 centavos y los 30 centavos los ponían los demás participantes. Entonces el gobierno lo que hizo con ese contrato de usufructo o con ese acto de usufructo fue garantizar que pudiera tener la posibilidad de participar en la toma de decisiones de la sociedad y proteger la inversión. Muy seguramente lo que yo alcanzo aquí a interpretar es que la respuesta que le dio el ente gestor a los miembros del gobierno nacional no fue satisfactoria frente a las inquietudes que plantearon, y por eso terminan diciendo no se niega. Ahora, claro, que corresponda a un abuso de posición dominante, no, son las mayorías, o sea, ellos tienen la mayoría. Correcto, sí, como en cualquier sociedad, así toman las decisiones en una sociedad. Y seguramente tendrán la posibilidad de impugnar las decisiones y etcétera, pero esto lo que nos va a hacer es alargar el problema y lo que el sufrimiento. Claro, ¿sí? Lo que uno esperaría es que el gobierno nacional, si se niega la liquidación, es porque va a plantear una salida alternativa a la crisis, que es lo que todos estamos esperando. Pero a eso me refería yo, Mañe, y es que, claro, el gobierno nacional dice no a la liquidación porque no quedó satisfecho con las explicaciones del ente gestor. Y el anuncio del alcalde Jaime Andrés Beltrán, de la alcaldía de Bucaramanga, el anuncio de interponer acciones jurídicas para avanzar en la liquidación, tiene que ver, creería yo desde mi interpretación, con que el gobierno nacional no propone nada. Y entonces no satisface tampoco el interés de la alcaldía, que es garantizar el servicio de transporte a los ciudadanos, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso es que, digamos, aquí rompieron cobijas digamos ya, completamente, y aquí entonces cada quien se va a armar es una pelea jurídica tratando de el uno liquidar y el otro de no dejar que se liquide porque no lo autoriza. Y esto va a complicar muchísimo más, alarga el drama, alarga la agonía del ente gestor. Y los ciudadanos, que son los que necesitan respuesta a una necesidad que es la movilización, pues van a estar ahí ahora sí definitivamente a merced del transporte ilegal. Bueno, entonces, retomemos, señor. No, y es que este es el resultado de una pelea política, como ustedes lo están nombrando, entre el alcalde Jaime Beltrán con el gobierno Petro. Sí, aquí también está. Lo ocultamos, ¿sí? Y como lo hemos dicho, en otras ciudades sí se ha podido sacar adelante los sistemas de transporte masivo con el apoyo y el respaldo del gobierno nacional, y acá ha sido prácticamente imposible, precisamente por esa pelea política que han casado tanto el alcalde. Pues ese sería un elemento adicional en la crisis, la manera tan tirantes en que se ha llevado a cabo la relación entre el gobierno municipal y el gobierno nacional, que no ha sido, pues no ha sido la mejor, y muy seguramente pues esa situación no ayudó a generar un escenario favorable que permitiera avanzar con esto. Pues no sé, no es la única, porque tampoco hay que descargar toda la consecuencia y la responsabilidad en eso, porque el problema es mucho más complejo.
Aquí, por supuesto, que hay un nuevo pulso. Aquí hay un nuevo pulso entre el gobierno nacional y el gobierno municipal de Bucaramanga por la liquidación de Metrolínea. Uno no está de acuerdo y el otro quiere avanzar en eso porque cree que es lo que debe ocurrir. Entonces, vamos a recapitular. Estamos en Semana Política del Podcast. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Rápidamente subió nuestro número de seguidores en este momento que está en las plataformas en vivo en las que estamos a esta hora. Vamos a recapitular este tema del cual nos hemos extendido porque hay noticias que están ocurriendo, que se han dado, que se han conocido justamente a esta hora cuando estamos en vivo. Está transcurriendo la asamblea de Metrolínea, me dicen que ya terminó, ya me dicen acá que ya terminó. La asamblea general de socios de Metrolínea terminó con una total discordancia entre el gobierno nacional y el gobierno del alcalde Jaime Beltrán. No se logró que el gobierno nacional, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda autorizaran la liquidación del ente gestor. Por lo tanto, el alcalde Jaime Andrés Beltrán emite un comunicado en el cual anuncia que establecerá, que impugnará medidas jurídicas para avanzar en la liquidación de Metrolínea. Aquí entonces se tranza un pulso político y un pulso obviamente por el sistema de transporte masivo. Pero además se acaba de conocer también la renuncia del gerente del ente gestor, Emiro José Castro, que ha renunciado y que será efectiva a partir del 27 de abril, justamente un día después de que termine el contrato con Metro 5 Plus, que es el único operador que le queda al sistema. Estamos a 11 de abril, es decir que en cuestión de 2 semanas tendrán que tomarse unas decisiones para decidir si va a continuar un operador y si no va a haber operador a partir del 27, pero si no lo hay, lo que significa es que también el sistema como tal se cae porque sin ente gestor, sin operador, no puede haber complementariedad. Entonces, todo se ha complicado, estamos en días cruciales para definir el futuro de Metrolínea como ente gestor.